Estamos de regreso en su programa Desde tu Mirada. Les recuerdo que ya estamos conectados al internet en www.radiomujer.com.mx en la sala de chat de Desde tu Mirada. Ya nos está saludando acá Karina, nos dice hola, buenas tardes Karina. Usted también puede ser parte de la plática que se puede desenvolver acá en el chat si se mete a la página. Estamos en Twitter en @Desde tu Mirada y estamos en nuestro correo electrónico también ya abierto en desde tu mirada @radiomujer.com.mx. Estamos hablando el día de hoy sobre la vanidad en el intelecto. Y antes del bloque comercial estábamos haciendo esta distinción, ¿no? Como realmente para ser vanidoso no es necesario enfocarse en el físico. El intelecto también va otorgando algo de lo cual jactarse, algo de lo cual sentirse distinto de los demás. Y también en todo ese intento, no nada más por crecer nuestra imagen propia, el hacer menos a los que están a nuestro alrededor, porque justamente ahí está ese movimiento, digamos, como enfadoso, desagradable de lo que tiene que ver con la vanidad. Y aparte, en todo lo que podríamos estarnos volteando hacia nosotros mismos en cuestión de cargas libidinales. ¿Qué quiero decir con esto? En cómo nos vamos gastando todo nuestro tiempo en alabar y en amarnos a nosotros mismos por lo inteligentes que somos. Desde hace mucho tiempo se va utilizando un número por ahí, un número medio fantasma que realmente para muy pocas personas tiene un significado real, que tiene que ver con, que es el coeficiente intelectual. El otro día estaba viendo una película y decían de un agente secreto, es una persona con un coeficiente intelectual de 190, ¿no? Y todos hacían así como una cara de, oh, qué inteligente es. Pudieron haber dicho, es una persona con un coeficiente intelectual de 432 y todos hubiéramos quedado con la misma cara, ¿no? Me dieron ganas de que el agente de Misión Imposible le preguntara, ¿en qué prueba psicométrica le hicieron esa medición? ¿En qué escala? ¿Bajo qué escala? ¿Bajo qué escala le hicieron esa medición de coeficiente intelectual? No me estás diciendo nada, porque justamente eso es lo que pasa. Nosotros nos vamos quedando, si no estamos como informados alrededor de cómo funcionan las pruebas psicométricas, cuando escuchamos coeficiente intelectual, nos imaginamos que hay una prueba que es como un examen de sangre, ¿no? Como una medición de hemoglobina, ¿no? Bueno, es que tengo el azúcar muy alta, o tengo el azúcar muy baja, o tengo los triglicéridos altos, no es un examen de sangre. Hay muchísimas escalas para medir el coeficiente intelectual. Y muchísimas escalas en donde se va midiendo la inteligencia, pero no está añadido a un número. O sea, no es lo mismo, no nos quiere decir nada. Si decimos este agente secreto tiene un coeficiente de 190, pero ¿sabes qué? Yo tengo un coeficiente de 189. Eso quiere decir que es más inteligente que yo, que va a estar un paso adelante que yo, que no hay un punto de referencia que nos diga eso. Si ve en sí, este tipo de números de coeficiente intelectual en algunas pruebas hablan de los aciertos que se tuvieron en la prueba sobre el número de reactivos que se tiene, y en otras habla del segmento de la población en el cual se ubicó, en qué percentil de la población, de la campana está localizado ese individuo en referencia de lo que está midiéndose en esa prueba, porque en las pruebas de coeficiente intelectual no todas miden lo mismo. Hay pruebas que miden, por ejemplo, la capacidad verbal, hay otras que miden la capacidad matemática, hay otras que prueban las dos cosas, hay otras que prueban la abstracción que pueda tener la persona. Realmente es un número que si nosotros lo escuchamos en la televisión o en las películas, o si nos lo dice alguien, ¿no? Porque también Stephen Hawking tiene un coeficiente intelectual de tanto. La verdad es que no nos dice nada, a menos de que nos digan en qué prueba lo están utilizando, ¿no? Porque si ya nos dijeran, bueno, en tal prueba, decimos, mira, realmente está muy lejos de todo lo demás, de las expectativas de todos los demás que estaban midiéndose en esa prueba, ¿no? Otra cosa interesante del coeficiente intelectual, y que también no se dice muy a menudo, cambia dependiendo de la población en la que vivamos, dependiendo del segmento sociocultural en el que vivamos. Es distinta la escala que se necesita utilizar para medir nuestro coeficiente intelectual. No se le puede aplicar la misma prueba de coeficiente intelectual a una persona que vive en la selva de África que a una persona que vive en Nueva York. No se le puede aplicar la misma prueba a una persona que vive en los Andes o a una persona que vive en Oaxaca, por ejemplo. No se puede. No es la misma escala. No nos va a decir nada si no está estandarizada esa prueba. Entonces, ahorita digo este pequeño paréntesis cultural sobre el coeficiente intelectual. Todo esto para decir que cuando hablamos de inteligencia,
no estamos hablando de algo tan concreto como nos gusta pensar que estamos hablando. No estamos hablando de un número, no es como decir, yo soy más alto que todos los demás. Mira, me mido y yo sé que soy más alto que los demás. Podemos hablar de que hay diferentes capacidades de abstracción, que hay diferentes capacidades, por ejemplo, lingüísticas, que hay una manera distinta de resolver los problemas, pero no es algo tan concreto como queremos pensar la mayoría de las veces, y que sobre de eso queremos hacer toda una, digamos, como todo un culto a nuestro poder intelectual, ¿no? Yo soy muy bueno en el ajedrez, que esto pasa muy a menudo en ciertos ámbitos. Yo soy muy bueno en el ajedrez y por lo tanto, como el ajedrez es un deporte que me exige una capacidad intelectual en específico, puede que yo me sienta más inteligente que los demás que no juegan ajedrez. Cuando la realidad no es esa. Cuando la realidad tal vez nosotros seamos un genio en el ajedrez y seamos una papa en la vida, ¿no? Claro, y la cosa aquí es que justamente por estas distintas formas de medir la inteligencia o de entender la inteligencia, es que tenemos una amplia gama, una gran variedad de pensamientos y de cabezas, ¿no? Uno podría pensar, por ejemplo, y esto va en función a algunas de estas descripciones de inteligencia, ¿no? Usualmente se utiliza en el sentido de la capacidad de resolver un problema de la forma más eficiente, más rápida, ¿no? Eso es una forma, por ejemplo, de inteligencia, ¿no? Una persona que inmediatamente puede encontrar una solución, la solución más sencilla para un problema, ¿no? Desde otra perspectiva, esto podría asumirse como una forma simplista de pensamiento que restringe la posibilidad de encontrar nuevas opciones, de encontrar a lo mejor opciones más rebuscadas que nos obligan a irnos más por las ramas, pero que también en ese camino nos hacen toparnos con nuevas posibilidades que ni siquiera nos imaginábamos, que no tenían nada que ver con el problema inicial, y otra persona podría pensar en una inteligencia mucho más brillante en este tipo de personas. Otra forma sería pensar en la capacidad que tiene una persona para sobrellevar la vida, ¿no? Los problemas del día a día. Ahora que tú decías esto, José Luis, de los distintos test que se hacen, por ejemplo, imagínate que estás haciendo un test a un nativo africano, una persona que está en una tribu africana, no en la ciudad, sino en una tribu, en contraste con una persona que está en la ciudad de Nueva York, ¿no? Definitivamente, si yo le pregunto a una persona en Nueva York cuál es la mejor hora para poder cazar, por ejemplo, y no me sabe responder, si yo le estoy aplicando justo a los parámetros que está para la persona de la tribu, bueno, pues yo voy a decir, esta persona no se puede valer por sí mismo, se va a morir de hambre, no sabe ni siquiera cómo cazar su propia comida. Entonces, los parámetros son absolutamente distintos. Sin embargo, cuando la personalidad está estructurada exclusivamente o casi exclusivamente sobre una de las características, una de las cualidades, esto tiende a demeritar no únicamente a las otras personas, a las personas que tengas alrededor, porque se convierte en una necesidad para este individuo, ¿no? Para poder sobresalir y para poder sostener el hecho de que es inteligente, necesita un punto de comparación. Entonces, bueno, pues las otras personas se convierten en ese punto de comparación que le reiteran constantemente que es más inteligente, porque tienen que ser más inteligente que alguien. Sino también a demeritar y a dejar en desuso otra buena cantidad de potencialidades, ¿no? Por ejemplo, son personas que pueden incluso jactarse de no ser vanidosos, pueden incluso jactarse de prestar una atención mínima a su aspecto físico, porque eso es para la gente hueca y eso es para la gente torpe. Y es algo muy chistoso de ver, porque es como ver a una persona tan vanidosa, verdaderamente, diciendo, esas son cosas de vanidosos, ¿no? Yo no soy vanidoso, simplemente soy
increíblemente genial en mi intelecto. Y bueno, pues es exactamente lo mismo, nada más traspolado a el aspecto intelectual, puede traspolarse a muchos otros sentidos, puede traspolarse incluso a lo moral, ¿no? Y jactarse de ser una persona increíblemente buena en contraste con todas las demás personas que solo prestan atención a las cosas mundanas de la vida o a las cosas superficiales, cuando sin darnos cuenta estamos desplazando esta necesidad tan mundana, tan, pues en realidad no superficial, es muy profunda, pero sí es una necesidad muy mundana, es una necesidad muy del diario de ser amados, de sentirnos queridos, que todos tenemos. Vamos a ir a un pequeño corte y regresamos. Estamos de regreso en su programa Desde tu Mirada, 6:35 y está escuchando el 1040 de amplitud modulada. Radio Mujer, el sexto sentido de la radio, con sus psicoanalistas de la radio, Gabriela Maldonado y José Luis Samarripa tras los micrófonos. Estamos hablando el día de hoy sobre la vanidad en el intelecto. Y antes del bloque comercial estábamos platicando un poquito sobre estas personas que se jactan de no ser nada vanidosas físicamente, pero que al mismo tiempo son increíblemente egocéntricos y vanidosos con su intelecto, ¿no? En sí, muchas de las veces que vemos desplante de egocentrismo, ¿no? De esto que le decimos aquí en México, que son muy creídas las personas, ¿no? Que son muy, muy lucidas, tiene que ver, por lo general, con una formación reactiva ante ciertas circunstancias, ¿no? Hay personas que justamente al no sentirse nada agraciadas en lo físico, en un intento de compensar esta falta que ellos sienten, van buscando hacerse sumamente leídos e instruidos, ¿no? Entonces ahí es en donde, digo, los estereotipos son espantosos, pero los estereotipos empiezan a aparecerse como estereotipos porque empiezan a ser muy comunes, ¿no? Tristemente. Entonces, cuando vemos este tipo de comportamiento, ¿no? Es justamente porque se está intentando compensar lo que se siente que es una falla, una debilidad, ¿no? También en los hombres, por ejemplo, puede llegar a pasar que si no se sienten fuertes físicamente, competitivos en un aspecto que se pudiera considerar socialmente masculino, ¿no? Como los deportes, desplantes de fuerza, atractivo físico y sexual, se enfoca totalmente toda la energía en lo que tendría que ver con una materia intelectual. ¿Y esto para qué? Para compensar este sentimiento, digamos, como para manifestarlo en ese lado, esta parte que se necesita de masculinidad, de potencia. Y acá hay una cosa curiosa. ¿Por qué? Porque no quiere decir que se esté queriendo compensar necesariamente cada que vemos este tipo de cosas. Porque hay personas que justamente simplemente no se sienten fuertes, no se sienten atractivos y en lugar de invertir su fuerza y su libido en eso, pues lo van invirtiendo en otra cosa en donde sí sientan que tienen un éxito. Y eso no tiene nada de malo, ¿sí ve? Nada de malo. ¿Por qué? Porque cada quien está construyendo sobre sus fortalezas. Y bueno, ¿qué tendría de malo, no? Igual y yo no soy el atleta más bueno de mi secundaria o de mi preparatoria o de la universidad, pero mira qué buenos temas de conversación tengo, ¿no? Qué gracioso soy, qué agradable soy con las personas y con las muchachas, y eso está muy bien, ¿no? Acá el punto es que ya que se vuelve un estereotipo, cuando se hace exactamente la misma personalidad de la cual nos estamos quejando y nos está pareciendo repulsivo, ¿no? De estas personas, como tú lo mencionaste, Gaby, huecas de la cabeza y que solamente se están fijando en su apariencia y en su ropa y en su forma de estar con los demás, y lo tomamos como que ahora revertimos los papeles, ¿sí? Ahora los buenos somos nosotros y los malos son aquellos, cuando es justamente de la misma situación de la que muchas personas empezaron huyendo, ¿sí? Al sentirse demeritados, al sentirse disminuidos con los demás, se hace toda esta formación alrededor de no, es que los malos son ellos. Los que están mal son ellos, porque qué bueno, sí, qué bonita estás, fulanita, pero ¿cuánto te va a durar? A mí mi intelecto me va a durar toda la vida y cada vez estoy más preparada. ¿Y tú en qué te has preparado? ¿En maquillaje? Jojojo, ¿no? Y ahí se vuelve como este pique entre estos dos puntos de vista que se vuelve un absurdo, porque si realmente estamos nutriendo nuestro intelecto, es en función a hacer algo. Que esto es, digamos, como una parte loable de buscar una parte intelectual en lugar de buscar una parte de apariencia y de belleza. Que lo intelectual tiene un uso. Si nosotros aprendemos, no es para presumir
qué sabemos. Es para saber, ¿no? O eso tendría que ser en un principio, ¿no? Ese tendría que ser uno de los fines, porque ¿de qué estamos aprendiendo? De cosas que nos interesan, de cosas que nos sirven y que por lo tanto puedo poner en práctica. Ahí es en donde podemos encontrar también estos como intelectuales de pose, en donde es saber de algo que para todos los demás es muy oscuro y que no tiene ninguna aplicación práctica en el mundo, ¿no? Y de ahí empieza la conversación, ¿no? Tú sabes cuál es el... Y de ahí puede salir cualquier cosa, ¿no? No quiero hacer algún tema en específico porque igual ahorita alguien siente el pedradón hasta su casa, pero son temas muy oscuros que realmente la mayoría de las personas no conocemos. ¿Por qué? Porque no nos interesa, ¿no? Porque no tiene una aplicación en lo absoluto y que tal vez puede haber sido algún conocimiento de la universidad que a nosotros nos pareció muy interesante o que vimos un programa en la tele y bueno, luego fuimos a buscar todos los libros que se nos ocurrieron para informarnos más y puede que nos haya parecido muy interesante. Pero si nos pareció muy interesante y vemos que a los demás no les parece interesante, no tiene sentido, una vez más, alguno en el mundo, sacarlo a colación en una conversación. ¿Por qué? Porque solamente es para demostrar lo que sabemos. O hablar de un libro que sabemos que nadie ha leído. Y decir, es que lo que te falta es leer tal libro. ¿Sí ves? Porque en ese libro, fulano de tal dice, y como nadie lo ha leído, nadie nos va a decir, oye, no, lo entendiste mal. No, lo estás leyendo totalmente de cabeza. No dice eso. Y más... ¿Por qué? Porque entonces nosotros engrandecemos esas historias. Y si se fija, eso es justamente el acto de vanidad. Y justamente en esto que tú comentabas ahorita acerca de tratar de compensar algo, creo que es una parte muy importante y es justamente a lo que me refería con que no únicamente están demeritando a las personas de alrededor, sino que se están demeritando a sí mismos. Porque de alguna forma es como observarse de manera despectiva y pensar que son tan malos en determinado aspecto, cuando en realidad si la inteligencia, que es algo aplicable, estábamos diciendo hace un momento, va a variar el concepto dependiendo del lugar en donde estés y dependiendo de la aplicación que le esperes dar a ese coeficiente intelectual, la apariencia es algo que va a variar no únicamente dependiendo del lugar, va a variar dependiendo de cada cabeza totalmente, ¿no? Tiene un valor distinto y cada persona encuentra atractivo algo o a alguien en función absolutamente a parámetros individuales, ¿no? Entonces, de esa forma es justamente un muy buen ejemplo de lo que quiero decir cuando se están demeritando en otros aspectos de la vida, ¿no? Porque es como decir, bueno, como soy malo en tal cosa, y me considero malo porque no lo he hecho o porque me cuesta más trabajo que otras personas, entonces voy a ponerle todos los kilos en esto. Y ahí aparece una forma muy pasiva, entre comillas, de violencia. ¿Por qué? Porque este tipo de personas consideran plausible devaluar a los otros, a los que consideran torpes, porque no lo consideran una forma de violencia, lo consideran como algo correcto, no les parece injusto, como injusto quizás les parecería hacerlo en función a las apariencias. En este sector de la población encontramos a demasiadas personas que se consideran inteligentes por el simple hecho de pensar que las demás personas son torpes. En realidad es esta parte, ¿no? Burlarse de las creencias de otras personas, de las peculiaridades de otras personas, quizás sí de la ignorancia a propósito de algún tema en particular de otras personas, y en función a esta violencia es que se pueden considerar inteligentes, ¿no? Porque adoptan esta pose de supremacía en relación a ellos. Y bueno, ¿por qué hablar de todo esto? No es únicamente para decir, bueno, están estas características. Creo que es importante hablar de esto, porque esta postura de la persona tiende a cegar su criterio e incluso a estancar su intelecto, porque le obliga a ceñirse a un estereotipo de los que sí son inteligentes, entre comillas. Entonces, si es inteligente, por ejemplo, hay muchas personas
que, bueno, para reiterar el hecho de que son muy inteligentes, no escuchan más que música clásica, ¿no? Y cualquier otra cosa que por mala suerte les guste el ritmo, les asusta bastante, ¿no? Entonces no pueden hacer eso porque esto sería un atache en función al estereotipo de las personas cultas e inteligentes. Deberían seguir cierto estereotipo. Hay personas que lo ponen en el sentido ahorita, y digo, es un decir, ahorita realmente tiene mucho tiempo, pero está también mucho en función de este movimiento, por ejemplo, a propósito de lo que come cada uno, ¿no? Es que no sabes qué estás metiendo a tu cuerpo, es que estas cosas, si tienen gluten, si no tienen gluten, sí. Y va muy en función a determinados estereotipos. No hay uno solo, pero determinados estereotipos que van reduciendo a la persona, que la van encasillando en un cuarto cada vez más pequeño y que le permiten, lejos de lo que podríamos pensar, desarrollarse cada vez menos intelectual y personalmente. Vamos a ir a un pequeño corte y regresamos. Estamos de regreso en su programa Desde tu Mirada. Ya se nos está terminando el programa del día de hoy. Escucho, el día de mañana vamos a estar hablando sobre un tema parecido al que estamos hablando ahorita, que justamente se va pegando, ¿no?, con la intención. Pero para poderle dar un poquito de conclusión a este tema de la vanidad en el intelecto, no es, digamos, la intención poder localizar, ¿no?, como con una lupa, qué tipo de personas son las que son vanidosas de una manera intelectual, sino realmente poder entender qué es lo que está pasando detrás de esto. Ya habíamos hablado en el bloque anterior sobre este intento de compensar, ¿no?, de sentirse devaluados en otro aspecto, ¿no? ¿Por qué? Porque de alguna forma vamos entendiendo que hay que ser competitivo en la vida, de algún lado, ¿no? O sea, es esta idea de que todos somos únicos y maravillosos y que necesitamos que alguien y que el mundo más bien nos aprecie por nuestra individualidad y no importa lo brutos o feos que seamos, se nos va quitando la ilusión poco a poco y vemos que se necesita ser competitivo en el aspecto de el afecto para con los demás. ¿Por qué? Porque pareciera que los que son más guapos que yo reciben más atención que yo, porque los que son más inteligentes que yo reciben más halagos que yo, y por lo tanto yo siento que los quieren más. Nos vamos haciendo hacia ese lado y por lo tanto tendemos a buscar esto. Si en algún momento se ha preguntado, ¿no?, ¿por qué? Yo creo, ¿no?, ¿por qué está cimentada toda la civilización así como la tenemos? De repente nos hace pensar, bueno, es que nos hemos estado mejorando para controlar los elementos y así asegurarnos de nuestra vida y de lo demás y tener seguridad. Yo creo que fácil podría decir que un 90% de los logros de la humanidad han sido como en un intento de impresionar a alguien, ¿no?, de sentirse único, de ganarse un premio, de buscar este tipo de cosas, ¿no? Vez que la vida está asegurada. Por supuesto, ¿no? No, si ya que dejamos de vivir en la sabana, ¿no?, ya que dejamos de vivir en el despoblado, ya que empezamos a hacer agricultura, ¿no?, es todas estas cosas que se empiezan a girar alrededor es justamente en este intento de ser amados. Si no estuviera esta necesidad de ser amados, realmente no habría mucho más que construir. ¿Para qué hacemos edificios tan altos? Pregúntese. ¿Tiene alguna cuestión práctica? No podría decir, bueno, es que hay muy poquito espacio en las ciudades. ¿Realmente necesitamos eso? ¿Realmente los egipcios necesitaban tremendas pirámides, ¿no?, para enterrar a 2 personas, 3 personas, y a los sirvientes, por supuesto, ¿no? Pero ¿realmente era una necesidad eso o es vanidad? Y uno podría decir, es una cosa asquerosa de vanidad. No, realmente es un logro de la ingeniería, empujado por la vanidad de unas personas, ¿no? Sí, y del poder y de la vida de los esclavos también, pero todas estas cosas van teniendo esta fuerza, van teniendo este empuje. Es necesario que nosotros vayamos buscando esto. Y es como esa zanahoria, ¿no?, que tanto decimos, que es como una zanahoria puesta con un palito delante de nosotros, que pensamos que vamos a adquirir lo que queremos, que nos vamos a sentir queridos por todos si somos el más inteligente, ¿no? Es que si yo soy el más inteligente, seguramente todos van a voltearme a ver, y pues no es la idea, ¿no? Es así como, mientras más vamos haciendo ese tipo de cosas, nos vamos haciendo más elitistas alrededor. ¿Por qué? Porque si realmente tenemos una carga intelectual bastante grande,
los temas de conversación que vamos a poder desarrollar no son del interés general. ¿Sí ve? No es algo que vayamos a sacar en una conversación en el elevador y realmente puede empezar a alienarnos del resto de la sociedad en este mismo intento, como por querer ser brillantes alrededor de los demás. Entonces, y se fija, no quiere decir que esté bien o que esté mal. Aquí el problema es cómo nos vamos alienando por cada una, o sea, cada uno por la diferente, digamos, por la diferente elección o por la diferente posibilidad que teníamos de enfermarnos, ¿no? Alguien puede llegar a nacer con esta estrella de ser muy atractivo, y si realmente se invierte toda la energía en esa parte del atractivo físico, nos quedamos huecos de muchos otros lados. Y no es porque vayamos a tener un camino para ser una figura de mármol íntegra en todo, en intelecto, moral, belleza física, aptitudes físicas, no. Pero eso es justamente lo que queremos tapar haciendo estas compensaciones, sobrecompensaciones, y que realmente nos dejan como si fuéramos un rascacielos parado en un palillo. Ese es el punto. Si realmente invertimos tanto de nuestra fuerza en engrandecer esta parte, única parte que nosotros vemos aceptable dentro de nuestras cualidades, vamos siendo negligentes con el resto de nuestra persona. Y eso es una cosa que nos enferma. Sí, además de que vamos creando como un pequeño monstruo dentro de nosotros, ¿no? Porque alimentamos un solo aspecto de nuestra persona, así como dices tú, José Luis, como un palito nada más, y ahí encima le ponemos todo, 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 todo. Y la cuestión es que si ahí es en donde estamos estructurados, no podemos arriesgar nada absolutamente. En el momento en que cometamos un error, es más una falta ortográfica, ¿no? Puede ser la cosa más boba que hay. En ese momento se viene abajo porque era todo lo que teníamos para sostenernos. Eso era nuestra gracia. Entonces se va transformando verdaderamente en algo que, lejos de sostenernos, a veces se convierte en nuestro peor enemigo, ¿no? Nos evita, por ejemplo, una persona en estas condiciones probablemente se va a refugiar en certezas, se va a refugiar en temas que conoce y que conoce como la palma de su mano. No se va a aventurar en una charla a propósito de algo que desconoce, porque no se va a arriesgar a no saber acerca de eso. Y de esta manera es que va reduciendo y reduciendo su mundo. Creo que una persona inteligente, en términos más generales, sin irnos a una descripción específica de inteligencia, sería una persona que tiene un criterio amplio. ¿Por qué? Porque esta persona tiene la plasticidad suficiente para adquirir nuevos conocimientos, y en esa posibilidad de adquirir, junto con el deseo, evidentemente, de adquirirlos, porque si no nos dan ganas, pues nos quedamos sin saber nada y sin hacer nada nunca, ¿no? Es en esa capacidad y en esa plasticidad que se encuentra verdaderamente la posibilidad de expandir nuestra cabeza, de expandir nuestras posibilidades, de descubrir nuevas cosas. Y no me refiero a una ambigüedad, ojo, porque hay muchas personas indiferenciadas que son muy ambiguas y dicen, pues todo está bien, no está mal, es lo mismo. No, no me refiero a una ambigüedad, me refiero a una plasticidad y a un criterio amplio que permite introducir nuevas posibilidades, nuevos aspectos de pensamiento, evaluarlos y considerarlos. A lo mejor yo los escucho, los leo, veo los argumentos, los evalúo y considero que no, que definitivamente no estoy de acuerdo con esto y no me hace una persona de poco criterio. Porque al menos los pude digerir, al menos pude entender por qué opinas eso, por qué se piensa eso, por qué está tal o cual teoría. Creo que ahí estaría esta parte, y una persona que basa todo su narcisismo en el intelecto no va a ser capaz de darse esa plasticidad, porque significaría dejar endeble una parte demasiado importante, una parte que como su único cimiento, digamos. Y verdaderamente considero que una persona realmente brillante tendría que ser necesariamente ignorante, porque no es posible que una persona que considere que lo sabe todo o que no se sepa ignorante acerca de algún aspecto de la vida o de algún tema, se dé a la tarea de averiguarlo.
es imposible. Entonces, entre más y tampoco quisiera que quedara como esta idea muy cursi de pensarnos poca cosa constantemente, o de ser humildes, humillarnos a nosotros mismos para entonces engrandecernos. No se trata de eso, sino se trata de saber que hay algo que no sabemos, hay algo que desconocemos, hay algo que nos hace falta, y constantemente habrá algo que nos hará falta, y es por eso que seguimos moviéndonos, y es por eso que seguimos informándonos, y es por eso que seguimos aprendiendo nuevas cosas. De otra manera, pues ahí nos estancamos. Bueno, pero por el día de hoy se nos ha terminado el programa. Mañana estaremos, como tú decías, José Luis, hablando acerca de la mediocridad en la excelencia. Por lo pronto le doy las gracias a Claudia, nuestra productora, a Arturo, a Donají, a Jesús, que también está en auxiliar de producción, y muy especialmente a todos ustedes que nos sintonizan diariamente. Yo me despido por hoy, soy Gabriela Maldonado. Y yo soy José Luis Amarripa. Que tengan muy bonita tarde. Nos escuchamos el día de mañana. Hasta entonces.